Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Vamos con ese análisis de acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Recuerda, hoy vamos a ver desde Acción hasta Grifols, próximamente veremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, vamos a empezar el análisis por Acciona, que continúa sin mucha novedad respecto al último análisis. Aquí decíamos que la zona clave era la zona de la media de 200 sesiones que está en fase descendente y a la primera no ha podido con ella. Desde aquí han venido las últimas caídas. Por tanto, a pesar del rebote de corto plazo desde los 112 a los 138 euros, de momento nada ha cambiado en el medio plazo. Para ello sería importante superar los 138,35 y que la media de 200 sesiones pase a estar en fase ascendente. Por tanto, resistencias bastante claras y como zona de soporte yo vigilaría los mínimos de la vela del viernes, es decir, los 124,20, los 123,20 y niveles de 112,05. Nos vamos a ver la situación de Acciona Energía, que está en una situación bastante parecida a Acciona, aunque aquí en este caso activó y ya cumplió objetivo por canal descendente rota al alza, pero a pesar de este rebote de corto plazo, aquí igualmente tenemos la media de 200 sesiones en fase descendente. A la primera no ha podido con ella y yo ahora empezaría a vigilar una posible estructura de rectángulo. Fíjate que en la zona de 28,90, 28,92 ha frenado 2-3 veces el precio y de momento ha sido capaz de respetar esta zona de soporte. Por tanto, si rebota de nuevo, le daría más fuerza a este soporte y mejoraría su aspecto técnico si supera los 28,92, porque si supera 28,92 estaría activando una estructura de rectángulo. En este caso, el objetivo sería la zona de los 32 aproximadamente. Por tanto, de momento, sin mucha novedad, mejoraría si supera 28,92. Nos vamos a la siguiente, Acerinox. Aquí siempre comento un poquito lo mismo, medio largo plazo muy lateral y no demasiado interesante para conservar posiciones para largo plazo y bueno, para medio corto plazo, pues también lo podéis ver, también bastante lateral en los últimos meses, últimos 2 años. No está demasiado interesante, tiene primera zona de resistencia los 10,82, los 12,05 y los 11,50. Primera zona de soporte los 9,97, zona de la media 8,67 y 8,51 euros. Nos vamos a ver la situación de ACS, que ha tenido un rebote espectacular desde los 8,46 a niveles de 40,84. Este último nivel sería la única resistencia que tiene por el camino y en cuanto a soportes de cortísimo plazo la zona de 39, no demasiado importante, después ya más importante la zona de la media, los 31,87 y niveles de 29. Al tratarse de una acción cíclica y al tener ya un fuerte recorrido al alza, particularmente yo ahora tendría más precaución. Eso sí, no ha dado ninguna señal de debilidad, está tremendamente alcista, sería más un mantener que un comprar. Nos vamos a la siguiente, AENA, que ha tenido un rebote interesante desde esta zona de los 131,50 hacia la zona de los 166,70 y aquí parece haber hecho un pequeño techo de cortísimo plazo. En el corto plazo, por tanto, tendría precaución mientras no supere los 166,70 porque aquí se ha frenado el precio en 2 ocasiones y tras perder esta zona de mínimos tendría objetivo activado. El objetivo bajista sería hacia la zona de los 156 aproximadamente. No sé si lo va a cumplir o no, el rebote previo fue bastante importante y bueno, tampoco pasaría nada porque viniese una pequeña consolidación para aliviar un poquito la sobrecompra. Ahora nos vamos a la siguiente, Amadeus, donde decíamos que mientras se respetase este hueco alcista podríamos tener una continuidad de las subidas, la continuidad se produjo y ahora en el cortísimo plazo marcamos una zona de soporte en los 64,35. Tras perder este nivel, aquí activó una pequeñísima figura de doble techo y a partir de ahí caídas. Ahora tendría primera zona de soporte los 62,64, es decir, la vela de, quiero decir, los mínimos de la vela del viernes, después la zona de la media, niveles Fibonacci de esta última subida y el hueco alcista. Primera zona de resistencia los 64,35, los 66,22 y los 69,22. Nos vamos a ArcelorMittal, donde aquí vamos a ver el aspecto técnico de medio largo plazo y es que tiene activado todavía pendiente un objetivo por rectángulo hacia niveles de 53 euros, objetivo de medio largo plazo y objetivo que solo se anulará en caso de perder la zona de los 5,73. Si ampliamos el zoom podemos ver niveles de más corto plazo, tiene una primera zona de resistencia los 26,40, tiene una primera zona de posible soporte en esta directriz que venía uniendo máximos, en esta antigua zona de resistencia. También podría encontrar soporte en la zona de la media de 200 sesiones que se está girando de nuevo al alza. Por último quedaría como zona de soporte los 19,75 y los 19,12. Nos vamos a ver el aspecto técnico de Banco Sabadell, donde aquí decíamos que la media de 200 sesiones podía actuar de soporte y justo desde aquí han venido estas últimas subidas de corto plazo. Estas subidas de momento se han frenado en la resistencia del 60
61,8% de lo que llevaba de caída previa. Por tanto, primera zona de resistencia los 1,23, después el hueco bajista y por último los máximos del año pasado en el entorno de los 1,3280. Zona de soporte la media, los 1,08 y los 0,98. Nos vamos a Bank Inter, donde aquí había cumplido previamente el objetivo por rectángulo roto al alza. Una vez que te cumple el objetivo, caídas hacia la zona de la media y desde la media de nuevo viene recuperación del precio. Por tanto, primera zona de soporte la media y los 5,62, después ya tendríamos los 5,47. Como zona de resistencia tendríamos los 6,37 y los 6,47. Nos vamos a BBVA, que en el medio largo plazo se encuentra en tendencia alcista. Eso sí, ya ha cumplido el objetivo por segundo impulso hacia niveles de 7,35, lo ha cumplido ya desde hace bastante tiempo, y para medio largo plazo tiene soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos y en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. En el corto plazo decíamos que podían venir caídas porque aquí te activó una pequeñísima figura de doble techo, desde aquí viene un pequeño descanso y ahora tendría como primera zona de soporte de cortísimo plazo los 8,13 y como primera zona de resistencia los 8,73. Bueno, sería la primera y la única, porque en caso de superar 8,73, BBVA de nuevo entraría en subida libre. Nos vamos a CaixaBank, donde aquí el soporte clave estaba en la directriz alcista principal que venía uniendo mínimos y bueno, justo desde aquí ha venido este último rebote de corto plazo. Si perdiese la directriz daría una primera señal de debilidad, de momento ha sido capaz de respetarla. Después para medio y largo plazo también tendría soporte importante en esta zona sombreada amarilla, en los 3,09. Como resistencias tendríamos los 4,05 y los 4,23. Nos vamos a Celnex, que recientemente tuvo un importante rebote desde los 26 euros hacia niveles de 37,16, aunque de momento no ha superado la resistencia clave de medio y largo plazo. Esta resistencia clave sería la zona sombreada azul en el entorno de los 39,40. Superar 39,40 sería una señal importante que avisaría que lo más probable es que lo peor ya haya pasado en Celnex. De momento, precaución mientras no supere los 39,40. En el corto plazo tendría primera zona de soporte en la zona de la media. Veremos si desde aquí es capaz de reaccionar al alza de nuevo. Y como primera zona de resistencia tendríamos los 37,16. Nos vamos a Enagas. Bueno, aquí en Enagas todavía sigue pendiente este objetivo por rectángulo hacia niveles de 17,20, 17,30 aproximadamente. Es verdad que no empezó demasiado bien. Desde los 16,52 tuvimos caídas relativamente importantes hacia niveles de 15,23, pero repito una vez más, mientras sea capaz de respetar los 14,61, este objetivo alcista estará activado. Antes de llegar a esta zona de soporte clave podría encontrar soporte en los 15,23, donde se produjo este pequeño último rebote. Como zona de resistencia yo vigilaría la directriz que une máximos y niveles de 16,52. Nos vamos a Endesa, que este jueves ha tenido un pequeño hueco alcista. Veremos si a partir de este hueco es capaz de encarar la zona importante de resistencia de los 19,66 y a partir de ahí superarla, porque sería una señal bastante positiva y es que entraría en subida libre. Mientras tanto, tendría primera zona de soporte el propio hueco alcista, los 18,45 y los 17,08. Nos vamos a Ferrovial, que tuvo un importante rebote desde los 27,25 a los 34,42. Fíjate, respetó perfectamente la zona de soporte que marcamos, esta zona sombreada amarilla, fue capaz de agarrarse a este nivel de los 27,25 y a partir de ahí nuevo tramo de subida. Ahora no tiene ninguna zona de soporte relativamente cercana, el primero de cortísimo plazo sería los 32,08, después el hueco alcista y la media de 200. Prácticamente en subida libre, los máximos de la historia estarían en los 34,42 y de momento no hay ninguna señal de debilidad. Eso sí, ya estamos entrando en cierta sobrecompra. Nos vamos a ver la situación de Fluidra, que está en fase de rebote de corto plazo con primera zona de soporte en la zona de la media, en los 17,62, en los 17 euros, en la directriz con mínimos y en los 15,03. Primera zona de resistencia de cortísimo plazo los 19,65 y después ya quedarían los 21,41. Nos vamos a Grifols, que se encuentra en fase de rebote, aunque con importantes resistencias por el camino. Eso sí, ya ha superado la zona de los 15,10 y ahora tendría como siguiente zona de resistencia los 15,92 y más arriba tendría una importante zona pivote en el entorno de los 20 euros. Primera zona de soporte, esta antigua zona de resistencia, los 13,77. En caso de perder esta zona, después ya tendría la media de 200 sesiones que está girándose al alza. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.